Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y lo primero que vamos a empezar a comentar es esto, que es lo que nos está diferenciando de ciclos anteriores. Nos dice aquí que el volumen de búsquedas de Bitcoin en Google se desploma mientras que Bitcoin se acerca a nuevos máximos. ¿Dónde están los minoristas?, pregunta el que escribe el comentario. Pues es lo que venimos avisando desde que empezó la subida en este ciclo, que bueno, pues los precios de Bitcoin al llegar a unos niveles tan elevados que comprar una unidad completa requiera tanto desembolso de capital, pues a las personas pues les parece que ya no es interesante, porque mmm, la mentalidad que tenemos, si no entiendes mucho de finanzas, es que si tú compras, por ejemplo, 0,05 de algo, pues como que es muy poco, ¿no? Tenemos diseñada la mente para eso, para que 0,05 nos parezca muy poco. Pero claro, si es 0,05 de una cosa muy grande, pues es importante, ¿no? Lo que pasa es que la gente no lo entiende así, los minoristas no lo entienden así, y creo que eso es lo que está pasando en este ciclo, que ahora mismo no están entrando minoristas, más bien yo creo que se están saliendo, algunos que llevan más tiempo, otros que andan haciendo trading que se van quedando fuera y que ya les parece caro el precio como para seguir operando. El caso es que los minoristas no son los que están llevando el impulso de este ciclo, son los mayoristas, son los inversores institucionales, y por ese sesgo mental que tenemos en general y que, bueno, no sé muy bien a qué obedece, no sé de dónde viene ese sesgo, no sé si nos lo han inculcado así o no nos han enseñado bien a valorar un activo si no lo tenemos en muchas unidades, ¿no? Pues de alguna manera está impidiendo que mucha gente se aproveche de esta situación de Bitcoin, ¿no? Del mercado, ¿no? Entonces, poco a poco, las instituciones se irán haciendo más grandes en la posesión de Bitcoin, digamos, en el porcentaje de Bitcoin que tienen, y no será culpa de ellos. O sea, ellos están haciendo su trabajo, han encontrado un activo interesante que ven con mucho potencial en el largo plazo y lo están comprando, porque tienen el dinero para comprarlo. Pero hasta ahora, ese activo estaba en manos de los particulares. Hasta hace 4 años prácticamente no había ninguna empresa metida en criptomonedas. Es decir, todo lo que había, todos los Bitcoin que estaban minados hasta ese momento, que eran ya muchos, hasta hace 4 años yo creo que había ya casi 19 millones o 18,5, esos estaban en manos de particulares, los 18,5 millones de Bitcoin. Aunque estuviesen algunos perdidos, da igual, eran en manos de particulares todos. ¿Vale? Entonces, el hecho de que las empresas estén ganando terreno es porque los particulares se lo están vendiendo, porque se conforman con el precio que hay ahora en el mercado y lo venden, y las empresas lo toman a ese precio, ¿no? Las empresas están pagando un precio muy alto porque no entraron cuando estaba en 3.000, no entraron cuando estaba en 600, no entraron cuando estaba en 100, no entraron cuando estaba en 5.000. Están entrando ahora, pero también ya explicamos muy bien que no podían entrar en precios bajos las empresas con grandes cantidades porque no había liquidez suficiente para que grandes empresas entrasen como están entrando ahora. Pero la cosa, a lo que voy, es a que los minoristas no están apostando por Bitcoin. Bueno, en este canal la mayoría sí estamos apostando por Bitcoin, pero en general, si vais por ahí, por la calle y preguntáis a la gente no compra Bitcoin. De hecho, los que entren al mercado de criptomonedas por curiosidad, por todo lo que está pasando con Bitcoin y por noticias positivas que hayan podido llegar a oír, lo verán caro, porque es la percepción de que si compras 0,01 o 0,02 o 0,05, te parece que es poco. Pero claro, estamos hablando de un activo que tiene potencial para llegar a la capitalización del oro. Es decir, que podría llegar a valer más de 1 millón o 1 millón con los años, no sé cuántos años. Pero que eso le da un potencial de por 10 desde este punto. ¿Qué otra empresa, activo, tiene un potencial de hacer un por 10 en los próximos X años? Es muy complicado que una empresa medianamente solvente, evidentemente, porque si es una empresa nueva que empieza a tener mucho éxito y sale desde cero, pero es que esas cosas son como acertar la lotería. Tú no lo sabes qué empresa va a salir de cero de repente y va a sacar la última tecnología y se va a disparar, como ha pasado con Nvidia, por ejemplo, en los últimos años. ¿Qué otro activo tiene el potencial de hacer eso? ¿Qué activo tan grande
tiene potencial de hacer un por 10. ¿Hay algún otro activo que valga la capitalización de Bitcoin que tenga potencial de hacer un por 10 en los próximos años? No, ninguno. El oro no puede hacer un por 10 desde la zona que está. Las acciones que están cerca de la capitalización de Bitcoin no pueden hacer un por 10 en los mismos tiempos que Bitcoin puede hacer un por 10 en los próximos años. Alguna empresa pequeña sí podría hacer un por 10, pero empresas que no conoce nadie ahora mismo y que, yo qué sé, imaginaos una empresa farmacéutica que de repente descubre un medicamento revolucionario y lo vende a todo el mundo, ¿no? Para curar una enfermedad que es muy común, por ejemplo. O alguien descubre algo súper eficaz, yo qué sé, para una cosa que todo el mundo está deseando hacer, pero que ahora mismo no se puede hacer. Pero ese tipo de empresas son súper pequeñas, no es del tamaño de Bitcoin. Algo tan grande como el tamaño de Bitcoin que se multiplique, que tenga el potencial de multiplicarse por 10 en los próximos años, no sé cuántos, 10, 12, 15. En 15 años no hay una cosa tan grande que se pueda multiplicar por 10. Pero los pequeños inversores no lo ven porque ven esto, lo que estamos viendo, ¿no? Que ven que pueden comprar solamente fracciones y que no, ya no es interesante, ¿no? Para ellos. Están equivocados. Sigue siendo interesante, da igual que tengas que comprar fracciones. Si tuviésemos la cotización en Satoshi sería otra cosa. La percepción de la gente sería diferente porque un Satoshi cuesta 0,0 algo. 0,00 algo, no sé cuánto exactamente. Es dividir entre 100 millones el precio de Bitcoin que tenemos actualmente. Divides 102.000 entre 100 millones y ese es el precio en satoshis. Lo vamos a calcular. Ya que estamos aquí, vamos a sacar la calculadora. 102.000 entre 100 millones. Este es el precio en satoshis. 0,00102. Si tuviésemos el precio en satoshis y te pudieses comprar 1000 satoshis, 2000 satoshis, 10.000 satoshis, 100.000 satoshis, pues a la gente le interesaría seguramente. Porque podría tener muchas unidades de algo. Es lo mismo. Sería lo mismo porque vas a tener la misma proporción de la tarta. ¿Vale? La tarta es el mismo tamaño, solo que la puedes dividir entre 21 millones de cachitos, que son más grandes, o entre 21 millones por 100 millones de cachitos, que es la misma tarta, pero dividida en cachitos muchísimo más pequeños, casi en átomos, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Pero bueno, esa es la diferencia y por eso la gente no lo termina de entender y por eso estamos viendo que las búsquedas en Google son mínimas, cuando en otros ciclos, con esta subida que hemos tenido en los últimos 2 años, pues estaría todo el mundo loco comprando, ¿no? Pero claro, eran otros precios, estábamos en 3.000, 5.000, 7.000, 8.000. Otra noticia, BIP 360 ¿podrá proteger a Bitcoin frente a la computación cuántica? Pues hay una propuesta que se llama así, BIP 360, conocida como Hourglass, busca proteger Bitcoin de la computación cuántica mediante la introducción de direcciones resistentes y criptografía postcuántica. Ya sabéis que esta es una de las amenazas futuras de Bitcoin. No es muy inmediato, pero cuanto antes se tomen soluciones, pues mucho mejor, porque así ya cuando llegue el momento, pues estás preparado, ¿no? Nos dice que en la red social X se publicó que la propuesta BIP 360, conocida como Hourglass, fue presentada en la comunidad de desarrolladores de la red Bitcoin, que busca en esencia imponer una restricción en la tasa de gastos P2PK, limitándolos a 1 por bloque para ralentizar los efectos inflacionarios de posibles ataques cuánticos a estas direcciones. Los presentadores de la propuesta fueron Michael Casey y Hunter Beast, autor de BIP 360 y Senior Protocol Engineer de Anduro, con quien Cointelegraph en español mantuvo una conversación. Nos dice que para entrar en contexto, la BIP 360 es una propuesta técnica con el objetivo de fortalecer la seguridad futura de Bitcoin ante la amenaza de la computación cuántica. En concreto, busca hacer más segura la forma en que se exponen las claves públicas en la red, una parte crítica de la infraestructura criptográfica de Bitcoin. Hoy, la mayoría de las transacciones de Bitcoin revelan públicamente la clave pública del usuario una vez que se gasta el UCHO, salida de transacción no gastada, lo que las hace vulnerables si las computadoras cuánticas llegan a ser lo suficientemente potentes como para romper la criptografía ECDSA.
Esta criptografía con la computación actual pues es prácticamente imposible de romper. O sea, con una clave pública no puedes llegar a una clave privada porque tardarías con un ordenador normal, nos lo pone por aquí, tardarías 10 a la 77 años en descifrar una clave privada con una clave pública. Es decir, sería un 1 seguido de 77 ceros en años. O sea, todos esos años tardarías con los ordenadores actuales en descifrar una clave privada conociendo la clave pública. Pero con los ordenadores cuánticos esto podría ser cuestión de días o incluso menos. Pero claro, necesitas un ordenador cuántico que ahora no existe, muy potente, y todavía tardarán 4, 5, 6 años en llegar. Pero ya tenemos que hacer los deberes antes, para que no pase nada, ¿no? Daros cuenta que la criptografía que se utiliza para Bitcoin también se utiliza para bancos, etc. Pero los bancos tienen unas redes mucho menos potentes que la red de Bitcoin. Con lo cual, los ordenadores cuánticos, lo primero que serían capaces de atacar serían redes de bancos, etc. O sea que antes de que pudiesen atacar Bitcoin con tecnología cuántica, todavía quedarían años después de que los bancos sean atacados. Pero ya se está tomando las medidas y con esta medida que nos está diciendo aquí, con la BIP 360, parece que se resuelve ese problema o se mitigan las posibilidades de que haya un ataque cuántico. El que quiera leer la noticia es muy técnica, tampoco voy a leer mucho más, simplemente quiero que veáis que ya se está trabajando en ello, a pesar de que puede que todavía falten 6 años para que pudiese llegar a ser realidad que un ordenador cuántico pudiese descifrar un algoritmo de curva elíptica de los que tiene ahora mismo Bitcoin. Así que bueno, creo que estamos haciendo las cosas bien y a tiempo, bastante a tiempo, ¿no? Bien, dicho esto, vamos ya con el mercado. Empezamos con el SP500, que como decíamos había subido mucho y probablemente entrase en corrección. De momento vamos cayendo un 0,51%, el Dow Jones también cae un 0,40%, y ya veremos a ver el Nasdaq, que también nos ha dejado un hueco. Ahora mismo el Nasdaq no está cotizando porque no está este no es el futuro, está cerrado, pero nos ha dejado un hueco muy abajo y la verdad es que tenemos muchas posibilidades de ir a acercarnos a ese hueco, no sé si para cerrarlo o al menos acercarnos a esa zona, ¿no? Ha subido muy en vertical y como decía estos días necesita una corrección. Y esto puede que nos lleve también a corregir en Bitcoin. Ya lo estábamos también comentando estos días, que había subido muy en vertical, que era probable que tuviésemos un retroceso. Yo a partir de la línea roja creo que ya sería otra vez una zona para volver a comprar. Por ejemplo, hoy la línea roja pasa por 99.456. Yo creo que a partir de esa zona, de ahí hacia abajo, hacia la zona de 94.000, serían puntos de acumulación. O sea, yo compraría ahí en esa zona, en 99.000 y pico. No digo que vosotros haced lo que queráis, yo compraría ahí. Esperaría por si cae a la zona de 97.000 para comprar más. Y si cae a la zona de 94.000, compraría más. Y de ahí no creo que caiga más. Pero si cayese un poco más, pues evidentemente compraría más abajo. Pero en principio empezaría ya a comprar algo en la zona de 99.500 para mí. Para mí. Cada uno luego que haga lo que quiera, que cada uno tendrá su objetivo o lo que sea. Pero yo en esa zona creo que ya empieza a ser otra vez interesante, ¿vale? De todas formas lo iremos analizando porque también tenemos que ir mirando los gráficos horarios y en los gráficos horarios ya sabéis que solemos tener pistas pues que nos dan un poquito más de información. La vela semanal parece que empieza a decantarse a la baja, con lo cual, bueno, pues podríamos corregir. En la vela semanal, si nos diese por corregir, pues no me extrañaría la zona de los 96.800. Pero, tenemos ahí por en medio la línea de tendencia en el gráfico diario que está por encima, que podría ser soporte y podría impedir que cayésemos a ese objetivo de la vela semanal. Y en gráfico horario, pues estamos ya muy cerquita de una zona importante. Fijaros, donde rebotamos el otro día es aquí, en la zona de los 101.600. Me refiero a cuerpos de vela, que es lo más importante, porque las mechas son movimientos bruscos, seguramente muchas veces por ruptura de stops, etcétera, que hay que tenerlo en cuenta, pero un poquito menos, ¿no? Para un análisis un poco más serio, pues tenemos en cuenta esa zona de 101.600. Si pierde a cierre de una vela horaria ese 101.600, pues nos dirigiremos a los 99.600, 99.500, que es el precio que os he comentado en gráfico diario.
Y si ya perdemos esa zona, tendríamos que estar mirando estos niveles de por aquí. Perdón. Tendríamos que estar mirando ya estos niveles de por aquí como posible zona de llegada del precio. Vamos a ver qué niveles son. Aproximadamente pues 97.600, 97.100. Esa sería la zona si perdemos la línea roja, si perdemos los 99.500. Pero en principio 99.500 ya sería un precio interesante, por decirlo de alguna manera, o bastante decente, porque no tardaremos, no tardará en volver a ver entradas de empresas que siguen comprando, etcétera, ¿no? O sea, el precio, si se pone atractivo, si se pone en 99.000 y pico, no durará mucho en esa zona, ¿no? Bien, vamos con la dominancia de Bitcoin y para ver qué están haciendo las altcoins. Veis cómo está recuperando un poco la dominancia, las altcoins vuelven a retroceder, a pesar de que ahora sí que vuelven otra vez noticias positivas de Ethereum por todos los lados. Ya sabéis que bueno, el marketing está a la orden del día para las altcoins, no para Bitcoin, porque como Bitcoin no tiene dueño, no tiene marketing, simplemente el que hacemos los que sabemos lo que significa y lo que vale, pero no es un marketing pagado, es un marketing, digamos, pues porque enseñamos lo que es simplemente, ¿no? Y la gente ya se da cuenta, no hace falta decirle lo bueno que es, ¿no? Pues en Ethereum sí hace falta decir lo bueno que es, entonces necesitan hacer marketing, y ahora está marketing en positivo, pero ha tenido una subida muy fuerte y seguramente corregirá en los próximos días, así que seguramente la dominancia volverá a recuperar un poco hacia la zona de 63,5, 64, y luego ahí, en el momento que llega a esa zona de 64, pues volveremos a tener seguramente una subida de las altcoins, porque como dije el otro día, van a estar animadas durante el próximo mes y medio, porque esa gente que no busca en Google Bitcoin, seguramente sí que busca qué otra criptomoneda podría ser tan buena como Bitcoin. Y se encontrarán un montón de cosas, todas falsas, porque ninguna otra moneda va a ser como Bitcoin, pero como es lo que quiere leer la gente o oír la gente, pues hay muchos que te dirán, estas monedas se van a comportar mejor que Bitcoin, estas 5 que van a hacer un por 10, estas 3 que van a hacer un por 100. De eso encontrarán, y de eso sí que habrá muchas búsquedas en Google, ¿vale? Pero eso, pues ya sabéis dónde os lleva, ¿no? Bueno, los que lleváis aquí tiempo ya sabéis dónde lleva eso, ¿no? A pérdidas normalmente. Bien, dicho esto, vamos a hacer el pequeño repaso de las altcoins y con eso ya terminamos el vídeo. Como veis, tenemos descensos en general. Aquí está cayendo OneInch, Aave sube un poco. Es de las que, bueno, es de las más, por decirlo de alguna manera, fiable cuando el mercado se pone bien. Se pone bien el mercado, pum, rebota. Bueno, simplemente es detectar un poquito cuando el mercado está un poquito mejor y Aave se comporta bien. Es cierto que no sube tanto como otras, pero por lo menos no te defrauda como alguna, ¿no? Que igual compras una y de repente hay un buen movimiento de mercado de general y justo la que compras no se mueve, ¿no? Pues esta se suele mover, aunque no sea de las que más suba, ¿no? Cardano sigue flojo, ya veis, ha tenido un pequeño repunte, pero es mínimo, no termina de arrancar ni mucho menos. La moneda de Bitget también anda floja los últimos días, tuvo este arranque que vimos aquí, pero no termina de avanzar de nuevo. BNB bien, sube un 1,27%. Ya sabéis que tenemos ahí link de referidos para el que quiera abrirse cuenta, por cierto, tanto en BNB como en Bitget. Dos de los exchanges que mejor funcionan y más fiables yo creo que son. Sobre todo Binance, que es el número 1, pero Bitget también está creciendo muy bien y está haciendo las cosas bien, así que ya sabéis, tenéis ahí dos links, uno da un 20% de descuento en compra-venta, el otro un 15% de descuento en comisiones de compra-venta, en las comisiones de compra-venta, que ya son de por sí bajas, suele ser un 0,10%, pues tenéis un descuento si abrís con el link ese. Dicho esto, vamos hacia abajo y nos encontramos ya con Ethereum, que baja un 0,75, ayer volvió a tener eso, un repunte que le llevó hacia la resistencia de los 0,2566 más o menos, y ahí se ha frenado un poco. Ya digo, sigue habiendo noticias positivas, ahora ya empiezan a salir precios locos de objetivo, lo típico de siempre, pero os recuerdo que todavía estamos muy por debajo del precio en dólares del máximo de su ciclo anterior. Mientras que Bitcoin ya ha pasado hace mucho tiempo su máximo, está en 102.000, mientras el máximo del ciclo anterior fue 69.000.
Ethereum está muy por debajo del máximo del ciclo anterior y no sé si en este ciclo será capaz ni siquiera de alcanzar ese máximo del ciclo anterior contra dólares. Pero la gente ya empieza, ya digo, a poner objetivos surrealistas, como si estuviesen, no sé, entrando en Ethereum la cantidad de dinero que está entrando en Bitcoin y no tiene ni por asomo la misma entrada de dinero, ¿no? Bueno, MicroStrategy parece que, bueno, si Bitcoin corrige, corregirá un poco. De momento está por encima de los 404, pero si lo pierde, pues tendremos una pequeña caída a 390 o 385. Está complicado porque está complicado operar. Alguno me preguntaba, ¿cómo se puede operar con MicroStrategy alguna venta para luego recomprar? Muy difícil, porque te puedes quedar fuera fácilmente igual que con Bitcoin. Teniendo en cuenta que representa un activo super alcista como Bitcoin, pues sí, puede haber alguna corrección y le puedes dar una vez o dos veces, pero no sé si merece la pena andar intentando sacar algo en el corto plazo cuando te puedes quedar fuera de un movimiento de un 50% en cualquier momento. Porque en cuanto suba Bitcoin de los máximos, MicroStrategy se va pues, seguramente a 600. Entonces, merece la pena salir ahora para intentar sacar un 12%, que si luego no cae un 12%, imagínate que cae un 7%, estás esperando un 12%, no compras, empieza a repuntar, vuelve al precio que has vendido, sube un poquito, dices, ahora vuelve a entrar, no vuelve a entrar, y cuando te quieras dar cuenta, Bitcoin se escapa y a 600 MicroStrategy. Pues complicado, complicado. Vale. Y Solana, vamos a ver, aquí lo tenemos un 1,13% abajo. Parece que va a buscar apoyo en la línea clavicular del hombro cabeza a hombro invertido que tiene ahí dibujado, que es la zona de 16.440. Si lo pierde, mal, porque si pierde esa zona de línea clavicular, desdibuja la figura, con lo cual pues sería malo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y XRP bajando un 1,18%, ha estado repuntando estos días al abrigo de la subida de Bitcoin y de Ethereum, pero como he dicho muchas veces, está muy sobrevalorado con respecto a Ethereum. Con respecto a Ethereum, no te digo nada ya con respecto a Bitcoin. Pero bueno, la gente no es consciente de lo que está pagando por este token. Cuando sean conscientes, seguramente será demasiado tarde porque será cuando ya haya bajado un montón y no haya mucho que hacer. Pero bueno, sin más, que sepáis que todas las cosas que compre Ripple Labs, todas las adquisiciones que haga, la está financiando la gente que compra el token XRP. Para nada, porque no son accionistas de Ripple Labs. Si fueran accionistas de Ripple Labs y Ripple Labs compra bitcoins y compra cosas, tendrían una participación en eso, pero no son nada los que tienen token XRP. Ese es el problema, ¿vale? Así que así está el asunto. Y nada, vamos a terminar ya el vídeo. Dejamos ahí Bitcoin en 102.158 con pinta correctiva de momento. Las bolsas también parece que tienen pinta correctiva. Y si pierde este mínimo que tuvimos el día 12, pues la verdad es que podríamos corregir bastante. Pero de todas formas, fijaros, la línea roja prácticamente está en el medio de esta vela. ¿Recordáis que decía que cuando hay velas así de escape fuertes, grandes, amplias, como esta que hubo el 8 de mayo, la zona de la mitad de la vela es soporte? Pues justo coincide hoy o mañana con esta zona de la línea de tendencia roja que tenemos dibujada, con lo cual tenemos ahí dos puntos que pueden ser soporte y que si se pierden también es importante porque dará lugar a caídas importantes, pero que coincide justo en ese punto. O sea que una zona muy, muy, muy importante, la zona de los 9.500, 9.800. Perdón, 9.000 digo, 99.000. 99.500, 99.800. Zona muy importante. Tanto como porque puede hacer de soporte para que el precio rebote, como que si se pierde nos daría lugar a caídas bastante fuertes hacia la zona de 97.000 y pico. ¿Vale? Yo, ya digo, mi estrategia, la mía, tomaría posición ahí en 99.500 si cae, y si rompe, como caerá fuerte, tomaría posiciones en 97.000 y pico. Probablemente, si eso ocurre, luego habrá un rebote hacia la línea roja, con lo cual
se puede ahí volver a tomar alguna decisión, pero en principio esa sería mi estrategia. Y nada más, eso es todo, os dejo con la canción del canal, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor. Como el patrón oro brilla su esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día